secuelas del viejo régimen, tanto de México como de América Latina. Estaremos hablando sobre el imperialismo carcelario en América. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Sosimo? Hola, amigos de Contralínea TV. Pues aquí en Secuelas del Viejo Régimen, hoy presentamos este tema tan importante que va concatenado entre organizar la violencia, dirigirla y también administrar el modelo penitenciario, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, como un gran negocio que va creciendo en nuestra América. Así es, compañero, amigo Adrián Ramírez. Vemos que estás en trayecto. Gracias por, a pesar de todo ello, pues estar en esta participación que tenemos todos los viernes con la LIMED. Y en efecto, pues se trata este asunto del imperialismo carcelario en todo el continente. Nos hemos referido de casos particulares. Ustedes mismos han documentado asuntos de lo que se vive en materia carcelaria en México y en otras partes del propio continente. Y también incluso pues hemos señalado en este espacio que este sistema carcelario en términos generales castiga la pobreza, castiga la diferencia, castiga la disidencia política. Muchas veces, ¿cuántas personas están tras las rejas, privadas de su libertad, simple y sencillamente por no contar con padrinazgos políticos, por no tener recursos económicos? ¿Y cuántas otras que deberían estar tras las rejas inmediatamente les encuentran en sus procesos supuestas irregularidades por los cuales los ponen prácticamente, les abren las puertas prácticamente, decíamos, porque tienen capacidad económica, porque tienen la posibilidad de contratar estos despachos a veces muy caros, que lo que hacen, más que una defensa y uso del propio derecho, sino hacen a veces tráfico de influencias. Vaya diferencias. Creo que si en algún aspecto de la propia sociedad en América se reflejan la injusticia, se refleja la diferencia, la desigualdad, pues es en lo que tiene que ver en el sistema carcelario. Sí, Sosimo, mira, creo que es muy importante comprender que el neoliberalismo entra con un modelo también ideológico, no solo político y económico, sino también ideológicamente pretende decir que se han acabado el fin de la historia, que ya no hay lucha social, que se ha derrotado a los opositores y entonces ya no solamente persigue a la oposición política de los países, sino fundamentalmente declara una guerra integral en contra de sus propios pueblos, de los propios pueblos donde el neocoloniaje está presente. Y entonces ya no solamente se persigue, se tortura, se desaparece o se exilia a los luchadores sociales, a los opositores políticos, sino que se desarrollan guerras integrales en contra del pueblo en los cuales hay el Estado organiza este modelo de necrocapitalismo o capitalismo mutante y zombie que hace del Estado un Estado narcoterrorista, delincuente, y entonces impone un modelo primero de persecución y con el uso de los medios de comunicación eh, induce a la población a que ella misma se pronuncie porque haya prisiones más altas, sanciones más altas para quienes cometen los delitos y entonces empiezan a llenar las cárceles con miles y miles de personas pobres en los diferentes países. Estados Unidos es hoy por hoy el país que más presos tiene y tiene un modelo carcelario que ha venido imponiendo a diferentes partes del mundo, donde hace consumir a los países tecnología, recursos, mobiliario, capacitación, métodos de espionaje o de, o de protección, blindajes y demás, que hace a los países consumir esos recursos y entonces impone a los países este modelo de certificación donde los sistemas de correccionales en el mundo van siendo imagen y semejanza de lo que en Estados Unidos se lleva a cabo. Por un lado, él ofrece a capos
y delincuentes mayores, beneficios para que no se mantengan en prisión a cambio de información, pero sin embargo la mayor parte de la gente del pueblo queda en la prisión con altas sanciones y lo peor, en un modelo carcelario que lleva a situaciones tan graves como las que se han estado denunciando en el Ceferezo número 16 de Coatlán del Río, en Querétaro, en Morelos, donde el año pasado murieron 11 mujeres aparentemente suicidadas y ya en este año se ha contabilizado uno o dos aparentes suicidios más. Son graves las condiciones en las que están en las prisiones, son muy difíciles las condiciones y si a eso le agregamos las penas tan altas que se están dando, entonces nos encontramos en un modelo que genera penas trascendentales, Ósimo, y que lamentablemente la mayor parte de la población no la ve y sobre todo es orientada por ese síndrome de anestesia induciva colectiva que generan los medios de comunicación, eh, quienes aceptan un modelo de esta naturaleza e incluso se pronuncian por penas todavía más altas. Así es, Adrián, hemos visto un sistema carcelario en México y en América Latina donde se reproduce la tortura. Ustedes han documentado varios casos de asuntos de tortura al interior del propio sistema carcelario, incluso hasta para generar algún tipo de, entre comillas, confesiones, o incluso una tortura de manera permanente, sistemática, para las personas que ya están siendo condenadas, que ya están pasando algún tipo de, cumpliendo alguna sentencia ahí, pero que pues viven en condiciones de desigualdad, que profundiza la propia pobreza. Estamos viendo un sistema carcelario que tiene estas características, pero que de manera desafortunada, Adrián, me parece, no es accidental. No es de que esté funcionando mal y que haya alguna cuestión de excepción en la manera en que está funcionando y que se puede arreglar con unas cuantas puestas de atención en el propio sistema carcelario. ¿Qué opinión tienes tú de este sistema carcelario que subsiste en México y en América Latina y que parece ser sistemático? Es decir, no es accidental, no es que a lo mejor falte algún tipo de revisión y que se corrija, sino que parece estar diseñado precisamente para reprimir económicamente, para profundizar la desigualdad y también incluso para reprimir políticamente. Sí, todo eso que comentas es cierto, pero lo que no alcanzamos a vislumbrar es el modelo de negocio. Es este modelo de grandes empresas que tienen inversiones multimillonarias y que sacan grandes ganancias del sistema de correccionales. Y es por eso que tanto se invierte en la campaña con Bukele, con esa megacárcel que todos los ultracapitalistas del mundo, eh, de esta ultraderecha, se relame los bigotes con el modelo de negocio e intentan imponer este tipo de modelo carcelario como lo quieren incluso aquí la oposición imponer como una forma aparentemente eficaz para corregir el problema de la delincuencia. Ya hemos visto cómo iniciaron aquí en nuestro país, ya lo hemos mencionado, cuando se iniciaron los primeros centros federales, lo que preconizaban y que al tener un modelo tan restrictivo de alta seguridad y demás, iba a ser ya por sí mismo suficiente para disuadir en cuanto a los delincuentes para que se extinguieran las conductas ilícitas y esto no ha sido así. Es este negocio que también va aparejado con una distorsión en la que el poder judicial se sobredimensiona y se pone por encima del poder ejecutivo y del poder legislativo y se erige como máximo tribunal de la ultraderecha que tiene funciones incluso metaconstitucionales que van más allá de ese equilibrio de poderes republicanos y que vemos ahí cómo fallan y benefician a diferentes actores
con un alto nivel de poder. También hay que comentar, Sósimo, que es preocupante las condiciones en las que se vive en las cárceles en Estados Unidos y todo el sistema restrictivo que violenta gravemente los derechos humanos en esas prisiones donde se limita tanto los derechos y se violentan las reglas Mandela. Pero hay un tema mayor, Sósimo, es la gran cantidad de prisiones clandestinas que tiene el imperio y sus aliados en diferentes, si no logramos siquiera conocer, porque ahí tienen en un limbo donde las personas las torturan de manera sistemática, las tienen en hoyos o en lugares de confinamiento e incluso aberrantemente violentando la territorialidad de muchos espacios en el mundo. Ahí están presentes, como lo vimos con Abu Ghraib y estos grandes filtraciones que se dieron desde Wikileaks. Vemos también la prisión de Guantánamo e insisto, tantas y tantas prisiones que tiene Estados Unidos clandestinas en el mundo. Y la otra cuestión es de que mientras este modelo sigue creciendo, parte del dinero del erario se va a perder en una distorsión de recursos que lejos de ayudarnos a controlar el modelo delincuencial, lo que hace es que aumenta los costos de la justicia. Es por eso que tenemos que hacer un énfasis en que los modelos penitenciarios tienen que cambiar, se tiene que garantizar la reparación de daño, es decir, que una persona que ha sido sentenciada por un delito en la prisión tenga pleno empleo, tenga trabajo y salario justo y remunerado para que él pueda mantener a su familia, pueda pagar la reparación del daño y al salir tenga recursos para poderse mantener y no ser presa fácil de los recursos de la delincuencia, no se convierta en carne de presidio. Y otra cosa más, también se brinde educación y que las personas que tienen una profesión o un oficio lo puedan seguir ejerciendo desde la prisión, porque la prisión restringe como pena privativa de libertad, pero también con ese modelo nosotros ahorraríamos muchos recursos porque los presos no estarían en estado de ociosidad. Es decir, no es lo mismo la campaña que hace Bukele de sacar a los de las maras a pintar donde hubo grafitis y a reparar cosas, sino que se les brinde un verdadero sistema de reparación donde ellos puedan lograr resarcir la deuda que tienen con quienes les hayan cometido un ilícito y además les permita seguirse desarrollando. También que Sósimo no podemos perder de vista que el modelo represivo que lleva a prisiones a quienes protestan y que masivamente están siendo también detenidos, como está pasando ahora en el mundo, con todas las protestas que se han hecho en contra del genocidio en Gaza y que utilizando aparentemente la protección del antisemitismo están deteniendo a personas en Alemania, en Francia, en otras partes del mundo y ahora sobre todo ante este gran movimiento que a lo largo y ancho de Estados Unidos se está generando, vemos la brutalidad policíaca y cómo se han llevado a prisión estudiantes que protestan de manera pacífica, no en contra de los Bueno, al parecer tuvimos aquí un problema con la propia comunicación de Sí, Adrián Ramírez. Me te parece que ya está decía de nueva cuenta. Adelante, Adrián. aquí, sí, ya estamos. Sí, te decía que esta utilización que se está haciendo hoy del modelo represivo y carcelario para todos aquellos que están protestando contra el sionismo y el genocidio que cometen en Gaza, que en lugar de ser escuchado y ser atendido, están reprimiendo a los estudiantes
los están llevando a prisión y esto hay que condenarlo desde nuestro país y pedirle a nuestra Cancillería en atención a la Convención del Genocidio que haga más también en torno a este grave problema mundial que nos tiene entristecidos y muy enojados por la falta de respuesta ante esa destrucción del pueblo palestino en Gaza. Así es, Adrián, por supuesto, hemos visto también cómo se ha encarcelado a estudiantes universitarios allá en Estados Unidos a propósito de las protestas en contra del apoyo del gobierno estadounidense al régimen de Benjamín Netanyahu. Han sido ya liberados, pero fueron metidos a la cárcel 133 en los últimos días. 4 tendrán que ir a firmar porque están en un proceso en libertad, pero siguen en proceso. Pero es parte de cómo se utiliza precisamente este sistema carcelario para reprimir políticamente, para reprimir incluso la propia disidencia política. Y Adrián, me gustaría escuchar tu evaluación, tu comentario sobre lo que se ha hecho en el actual sexenio, es decir, aquello que tiene que ver con dos programas que iban o van en el sentido de liberar a las personas injustamente detenidas, aquellos de por asuntos de libertad anticipada, también aquellos que pues mantenían procesos muy irregulares y que aún así se encontraban hasta por décadas ahí en la propia prisión, y recientemente pues esta publicación de la ley de amnistía. Del Tenemos un problema. Ejecutivo, Adelante. te digo, el gobierno federal a través del Ejecutivo ha intentado resolver esta grave situación. Sin embargo, como la mayoría de las personas que están presas han sido bajo el régimen de la ley de excepción, que es el derecho penal del enemigo a través de la delincuencia organizada, poco le puede ayudar a miles y miles de personas que han sido víctimas de este régimen racista y clasista que mantiene en prisión a las personas. Sí reconocemos los avances, reconocemos el esfuerzo, pero es importante que como sociedad nos pronunciemos y sobre todo pongamos como asignatura fundamental para el gobierno que está por llegar para que se atienda a esta situación y sobre todo se entienda el efecto corruptor y toda la devastación del modelo de justicia que se hizo con los montajes mediáticos que el régimen a través de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y todos ellos se desarrolló en nuestro país y que esto tiene que ser modificado de raíz para lograr tener un régimen de justicia y que las personas regresen a trabajar, regresen a vivir con sus familias, porque, insisto, quienes han organizado a la delincuencia, quienes se han beneficiado de este modelo de negocio de la delincuencia a gran escala y esa delincuencia transnacional, no ha sido la gente que está presa, sino todos aquellos que se han beneficiado de utilizar a estos grupos para despojar a los pueblos de sus riquezas. No podemos dejar de señalar que la extracción minera, que la extracción de los recursos naturales ha pasado por los lugares donde se impone la delincuencia y amenaza a la población y por lo tanto hace que los derechos de los pueblos se inhiban y ellos saquen la máxima ganancia. Y hemos visto cómo hoy siguen siendo utilizados estos grupos delincuenciales en los procesos electorales y que hoy tenemos esta situación preocupante, no solo en México, sino en el mundo, y ahí está como muestra esa situación que se da allá en el Ecuador, o como se tiene ya casi 10,000 presos políticos en las cárceles de Palestina, en el territorio ocupado de Palestina, por parte de ese ente sionista, en los que en esa detención administrativa arbitraria, en ese limbo jurídico que es una figura equiparada a la del arraigo,
se mantiene a miles y miles de prisioneros políticos como rehenes del Estado sionista allá en Israel. Pues así es, Adrián Ramírez, pues si te parece, ha sido una charla muy interesante sobre este sistema carcelario que habíamos dicho privilegia pues en realidad la desigualdad profundiza problemas sociales y que muchas veces ha sido históricamente un continuador, decíamos, de represiones políticas e incluso también económicas. Has hablado ya acerca de los esfuerzos de la actual administración en materia de ir transformando este sistema carcelario, de los pendientes que hay, las tareas que tendrá que asumir el siguiente gobierno. Y Adrián, si quisieras darnos algún comentario final. Sí, Sosimo, insisto mucho, importante que como sociedad miremos que el modelo carcelario actual en Europa no solamente condena a quienes han cometido o se les ha acusado falsamente de haber cometido algún delito, sino se impone como una pena trascendental para las familias en las que estas pierden su patrimonio, pierden sus recursos.